Todo el honor y toda la gloria para nuestro Dios. Hermanitos, reflexionemos en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial y la voluntad de nuestra Madre María Santísima? Vamos a ver en el Evangelio de San Mateo capítulo 17 del 1 al 5. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Palabra del Señor. ¿Qué fue lo que escucharon los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Pedro y Santiago y Juan? La voz del Padre Celestial que les está diciendo: este es mi Hijo, el predilecto, escúchenlo. Entonces, hermanos, esta misma enseñanza que nos da la Sagrada Escritura es también para todos nosotros, que el Padre también nos invita a escuchar a su Hijo predilecto, a escuchar a su Hijo amado, porque en Él ha puesto toda su complacencia. Y eso es la voluntad de Dios, de que nosotros escuchemos a su Hijo. Y vamos a seguir viendo, mis hermanos, en Primera de Juan, capítulo 3, del 21 al 23. Dice: queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ordenó. Palabra de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de nuestro Padre? Dice San Juan que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. San Juan nos está transmitiendo esta enseñanza porque él estuvo allí también cuando escuchó esa voz que venía de la nube. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Y por eso San Juan nos está diciendo que el mandamiento de nuestro Padre Celestial es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Bien, ahora vamos a escuchar al mismo Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 27 y 28. Dice así: trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. ¿Escucharon, mis hermanos? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué les dijo Jesucristo? La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Fíjense cómo la Sagrada Escritura nos va mostrando la voluntad de nuestro Padre Celestial respecto a su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos está pidiendo? Que le escuchemos a Él, que escuchemos a su Hijo, lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice, nos manda. Entonces, ahora vamos a ver, hermanitos, también lo que nos dice el evangelista San Juan en el capítulo 2, del 1 al 5. ¿Cuál es la voluntad también de nuestra Madre, la Virgen María? Dice: 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Palabra del Señor.
¿Qué fue lo que la madre de nuestro Señor Jesucristo le dijo a los sirvientes? Hagan todo lo que Él les diga, o sea, hagan todo lo que mi Hijo Jesús les diga. Y ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Cuando Jesús les dijo que tenían que llenar esas tinajas de agua, obedecieron a nuestra Madre Santísima, haciendo lo que Jesús les mandó, lo que Jesús les estaba ordenando. Y por eso sucedió ese milagro. Jesús realizó el milagro. Entonces vemos aquí, hermanos, que esta enseñanza también es para todos nosotros, que tenemos a la Virgen María como nuestra madre. Esa mujer que Jesús nos dejó al pie de la cruz como madre, cuando le dijo a María, mujer, allí tienes a tu hijo. Y le dijo a Juan, el evangelista, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, vemos nosotros la voluntad del Padre, que escuchemos a su Hijo. La voluntad de la Madre, que hagamos todo lo que Él nos diga. O sea, que lo llevemos a la práctica, que practiquemos lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús nos manda, para poder nosotros experimentar ese milagro del amor de Dios en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a seguir viendo por qué es tan importante, porque escuchar a nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3, del 35 al 36, ¿qué dice el evangelista San Juan? El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos, dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué la importancia de poner oídos atentos a la voz de nuestro Señor Jesucristo? De creerle, de escucharle, pero hacer lo que nos dice nuestra Madre Santísima, hagan todo lo que Él les diga. Entonces, ahí tenemos nosotros una gran enseñanza, mis hermanos. Porque por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, de 16, dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se condene, sino que tenga la vida eterna. Entonces en Cristo el Padre nos está dando la vida eterna. Y si nosotros no le hacemos caso al Padre de escuchar a su Hijo Jesucristo, si no le hacemos caso a la Madre que nos dice hagan todo lo que Él les diga, pues entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermanitos, ojalá que esta reflexión les ayude y así nos demos cuenta por qué nosotros debemos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo y hacer todo lo que Él nos diga. Bendiciones para todos.